Entre las otras cosas que los pueblos, como el pueblo de nosotros, tienen que establecer de un nivel político es la protección de la cultura cubana frente a la diversidad del mundo. Por ejemplo, en mi opinión, esto es parte de lo que el gobierno de Cuba debería estar invitado a hacer por el mismo concepto o iniciativa de los cubanos, pero desgraciadamente no me parece que los cubanos hoy por hoy tienen una mentalidad suficientemente americana o contradictoria. Lo que me refiero es que en Cuba hay una contradicción entre cómo piensan los cubanos, porque no todos los seres humanos son iguales. Algunos piensan así, algunos piensan de otra manera. A lo que me refiero es que de lo que viene a Cuba, de las cosas que la naturaleza humana va siempre a priorizar, el gobierno de Cuba tiene que hacer un cierto control en lo que viene a Cuba. Por ejemplo, que si vienen turistas a hacer inversiones de mucho dinero, por lo menos en el gobierno ahora, que es un gobierno de transición comparado al gobierno que va a existir en Cuba en 50 años, porque nadie de los políticos de hoy prácticamente van a estar vivos en 50 años. Entonces, a medida que la evolución del pensamiento de la colectividad cubana va a cambiar, parte de lo que es muy importante es que el cubano no se diluya mucho dentro de la totalidad de la cultura mundial. La razón que yo digo eso es porque desgraciadamente en esa dilución, en la riqueza, uno pierde su individualidad. Y es como decirle tanto querer ser uno mismo que uno para de ser uno mismo, tratando de ser uno mismo. Y eso es una estagnación que ocurre a nivel de las culturas mundiales. Por ejemplo, hoy por hoy en los Estados Unidos la gente dice americano, americano, americano. Pero en realidad nosotros, por lo menos los cubanos, estamos bastante concientizados en los abusos que ocasionan guerras en otros países. Aunque esos países tengan sus problemas, no es la responsabilidad de los Estados Unidos de ir a esos países a invadir y a desgraciadamente tumbar un gobierno que, aunque sea una porquería ese gobierno, lo que viene después termina siendo peor. Entonces, eso es lo que me refiero. El pueblo cubano tiene que entender que a la base es un grupo, un conglomerado, una asociación de individuos y de personas que utilizan la comunicación para establecer sus relaciones. Y eso no nos podemos separar de ese concepto. Y por eso, como ese concepto es más importante que lo que nosotros decimos, porque es como decirle a usted, ese es el papel donde nosotros escribimos todo. La comunicación es lo más importante, porque la comunicación es lo que conlleva a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones eventualmente no tiene que ver nada con lo que uno estaba decidiendo en ese entonces. Por lo que para una cultura como la de nosotros, por ejemplo, de una manera económica, el gobierno cubano ha decidido existir como una entidad que tiene una función determinada en el país. ¿Es eso lo mejor o no? Eso hoy por hoy no importa. Esas discusiones de que no, esto es mejor que esto, en realidad no importa, porque no tienen representaciones directas en la vida de la gente. Si me dicen, no, el gobierno decidió que no van a permitir que la gente haga una compañía de vender discos o vender computadoras, eso tiene un impacto directo. Pero
Un impacto aún más directo es efectuar un control del capital, por ejemplo, una taxación sobre el salario del individuo que tiene una compañía privada. Por ejemplo, una casa que haga más de 1.000 CUC mensual, le vamos a poner 25% de impuesto. Eso es una manifestación mucho más, es un estado más cercano del individuo, ¿ah? Y es una decisión, acuérdese, que se toman entre individuos. Eso es como si tú y yo nos decimos, bueno, tú y yo vamos a decidir que yo mañana voy a quitarte 25% de lo que tú tienes en tu casa. Entonces, ese tipo de decisiones en realidad tienen un propósito que es muy difícil controlarlo por un grupo de seres humanos que a la base son individualistas, ¿no? Por ejemplo, como uno puede ver, ya cada vez que hay una situación de poder en el mundo, hay un lema que dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso en Cuba es más o menos igual. Hay muchos funcionarios que se han dedicado a la corrupción y que le regalan traba- trabajo, carro, casa o electrodomésticos porque tienen esa capacidad. Entonces, lo que hay que utilizar, ¿no?, es permitir que la gente no utilice el poder para lograr lo que puede utilizar de una manera que puede ser más útil o más fluida, ¿no? Como el dinero, por ejemplo. O sea, si yo soy un millonario y algún familiar mío me pide un carro, bueno, está bien, coge esto, coge este carro que está usado y así yo me compro uno nuevo. En vez de, no, yo soy funcionario, que mira, aquí te doy un carro de este que era para un trabajador. Entonces, ahí nosotros, como somos seres humanos y viendo la riqueza del vocabulario humano, podemos elaborar políticas que son muy convencedoras, ¿no? Convencen a la gente y desgraciadamente sin la educación que viene de un país muy rico, ¿no?, uno no puede desarrollar una riqueza que mantenga a un pueblo en la autosuficiencia, en la estima y el respeto de los otros pueblos y que se pueda garantizar su propia defensa. Uh, Eso es lo que yo quiero decirle a ustedes con este mensaje, que el pueblo cubano tiene la oportunidad, ahora más que nunca, siempre tiene la oportunidad para hacer eso, pero de hacer una toma de decisiones para que entiendan como grupo y como colectividad cuáles son las políticas que rigen las relaciones humanas más que las políticas que rigen como deberían ser el mundo y la humanidad. Esa es la diferencia, porque nos hemos separado. Muchos directores políticos en este planeta han acabado con sus pueblos en el proceso de tratar de mantener una idea más allá que de librar el servicio, que debería ser la función de todo funcionario y de todo político, que debería ser de proteger a su pueblo, primero de sí mismo, porque tienen tanta responsabilidad que en realidad conscientemente no se dan cuenta que todo lo que deciden afecta a gente que nunca van a conocer. Por lo tanto, tienen una responsabilidad que no es natural, no es algo que ocurre naturalmente en la naturaleza y que al mismo tiempo es algo a doble filo. Puede conllevar a buenos resultados y puede llevar a malos resultados también. Por lo tanto, lo que es responsable no es tomar la buena decisión, es hacer, porque todo el mundo dice que toma la buena decisión, ¿no? Yo siempre voy a decir, no, yo tomé la buena decisión. Ese tipo de hipocresía es una actividad individual, es cuando un ser humano protege su interés. Por ejemplo, si a un funcionario cubano le dicen, bueno, te estamos acusando de esto, esto y esto, ¿no? Eh, la, el castigo de esas infracciones es la ejecución.
¿qué tú crees que va a decir el funcionario ese? No le va a importar en realidad ni la verdad, ni lo que tenía que haber hecho, ni el sufrimiento que causó en su traición o en su corrupción o en lo que sea. Entonces, la manera del gobierno cubano garantizar que puede subsistir en Cuba el interés del cubano es respetándose a sí mismo como gobierno. Y eso lo que significa es que tienen que entender lo que ocasiona que un ser humano actúe de cierta manera. La corrupción en los gobiernos es algo que tiene que ser vista de manera muy aprofundizada para entender por qué hay tanta corrupción en los gobiernos. Y no es que el gobernante o el funcionario cubano tiene mucha necesidad, porque en Estados Unidos hay más corrupción y hay mucho menos necesidad. Es el individualismo. Y el individualismo es algo de todo organismo, porque el propósito de la vida no es de estar concentrado en tu sistema digestivo y en tu mano derecha, es de disfrutar la vida. Y desgraciadamente, en un mundo donde los recursos son limitados, disfrutar la vida tiene que tener una escapatoria o un camino que no sea dañino para los otros. Entonces, junto a este mensaje yo quiero agradecerles a todos los cubanos porque están luchando por su país, han edificado una sociedad que es digna de ser respetada a nivel mundial y que la riqueza del cubano sea y que se le puede demostrar al mundo que tiene una riqueza cultural que es la toma de buenas decisiones en un sentido administrativo, en un sentido económico, en un sentido espiritual. Eso tiene que ser una parte, o sea, indispensable del pensamiento de cada ser humano en su toma de decisiones. El primer pueblo en este planeta que logre hacer eso como un pueblo va a ser el pueblo que va a dominar el planeta este. Por lo tanto, yo le ofrezco eso a mi pueblo, es solamente palabras, conocer, entender, comunicar para que puedan lograr vencer ese individualismo que existe en los seres humanos por el medio de, de- de- del apoyo de la otra persona, de hacer cosas que en realidad cada persona es diferente, ¿no? Dios mediante, yo no sé cuál es la solución para cada persona, pero no creo que nadie la tenga tampoco. Y por lo tanto, la educación, la educación, la educación, para que la gente pueda escoger por sí mismo y eventualmente nos podamos todos sentar en una mesa a tener una discusión sobre cuál es el interés económico más importante y que esa ecuanimidad sirva a que la gente pueda ser convencida de un sistema más eficiente que otro de manera objetiva y no con amenazas, con hiperbolias, como decir, no, yo he hecho esto 1000 veces. O sea, cosas que no tienen valor otro que convencer a la otra persona por un interés individual principalmente. Entonces, junto a eso, pues yo empecé hablando de la economía, pero eh, la transformación que va a ocurrir en nuestro país tiene que ser guiada y guiada no por un agente como yo, no un agente como un gobierno, pero un cubano. Por un cubano yo me refiero al cubano, yo no me refiero a mí, yo digo o a otra persona o a una personalidad. Yo me refiero que el cubano educado es el que va a hacer que la mierda que existe en el futuro sea menos dolorosa, tan simplemente. No es porque estamos diciendo a la gente cómo vivir, es porque ellos van a tomar una decisión que no le va a hacer daño a él ni a su pueblo. Ese cubano es el cubano que nosotros tenemos que armar, tenemos que formarlo tomando nosotros mismos decisiones individuales que respeten nuestros intereses personales, pero que al mismo tiempo
nos hagan satisfechos moralmente y no lo opuesto, ¿no? El sacrificio moral para el logro individual, que es lo que la sociedad de competición desgraciadamente priva. Y para la gente que cree que Cuba no es una sociedad de competición, piénsenlo bien. En Cuba, para el primer expediente siempre ha sido premiado, si lo era premiado antes del comunismo y después también. El mejor soldado era premiado, el mejor trabajador en una fábrica también era premiado. Ese sistema de competición es parte de la situación que existe, conllevado a que lo que existe a nuestra disposición es limitada y no es algo que nosotros o que los americanos o otra persona está tratando de plasmar en la mente de los seres humanos. Eso siempre ha existido y es la ley de la jungla, tan simplemente en un nivel más social o cultural. Eso es como decir que las mujeres mañana no se interesen al tipo que es más guapo, al que tiene el carro más bonito, al que está bien vestido. Esas son cosas que la ecuanimidad va a llevar al ser humano. La ecuanimidad llevada por la educación del ser humano y la concientización lleva al ser humano a que no trate de destruir a otro ser humano en esas situaciones que son muy complejas y muy difíciles de aceptar. Entonces,